En el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 13, encontramos una historia donde la palabra dice que el rey Saúl está esperando 7 días, conforme al plazo que el profeta Samuel le había dicho para que se encontraran y ofrecieran sacrificio, ofrenda de paz al Señor. Dice la palabra que cuando Samuel llegó y salió Saúl a recibirle para saludarle, Samuel le dijo, primero de Samuel 13 y el versículo número 11 en adelante, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, que tú te demorabas dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas listos para atacarnos. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor a Jehová. Entonces me esforcé y yo ofrecí el holocausto. A lo que el profeta Samuel le respondió, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, mas ahora tu reino no será duradero. Muchas personas se jactan que a ellos no les gusta que los hagan esperar. Se molestan, se creen muy importantes porque las cosas no llegan en el tiempo, en el momento preciso que ellos esperan. No es fácil esperar los trámites, las situaciones que queremos que vengan rápido, perdemos la paciencia cuando estamos en algún lugar y queremos ser atendidos, nos molestamos, exigimos y nos portamos prepotentemente, pero así no funciona con Dios, mis queridos hermanos. Existen 2 clases de tiempo que la palabra de Dios menciona o presenta, el Cronos y el Kairos. Uno es el tiempo de los hombres que se mide con un reloj, con un calendario, pero el otro, el Kairos, es el momento de Dios y está definido por la voluntad de Dios, no por un reloj, no por un calendario humano. Nosotros los seres humanos nos conocemos en este tiempo, el tiempo que nos toca vivir aquí sobre esta tierra. Aquí vivimos, aquí hemos crecido, aquí desarrollamos nuestra vida. Pero hay un tiempo que es el tiempo de Dios y el momento oportuno de Dios. Y para eso lo único que tenemos que hacer es ser pacientes y esperar en el Señor. Porque quizás en el tiempo cronos aquí de nuestra vida humana nos podemos mover, ir, tratar de llegar rápido, etc. Pero en el tiempo de Dios lo que hay que esperar es la voluntad de Dios y que Dios haga las cosas en su momento preciso. A muchos nos falta esa cualidad espiritual maravillosa que es ser más pacientes. Somos pacientes, pero debemos ser más pacientes y pedirle a Dios que nos ayude a ejercitar ese don maravilloso, esa cualidad espiritual maravillosa, saber esperar, no ser impacientes, no llenarnos de intranquilidad producida por algo que nos molesta o por algo que finalmente no acaba de llegar a nuestras vidas. Cuando somos impacientes nos llenamos de turbación en nuestra vida, de intranquilidad, se nos va la paz, se nos va la alegría por esas cosas que no llegan y el problema es que podemos cometer errores. Hay peligros de comportarnos como unos impacientes. En los versículos que hemos leído hay un rey que no es paciente, un rey que no pudo esperar, el rey Saúl, y por no esperar cometió muchos errores que nosotros debemos pedirle al Señor en esta hora que nos ayude a no cometer, que nos libre de cometer esos errores. Número 1, desconfiar de Dios. El profeta Samuel había dado a Saúl un plazo para llegar. Cuando llegó el 7º día, que era el plazo, y la situación se puso más difícil, se sintieron en apuros, Saúl comenzó a desconfiar de la palabra de Samuel, del profeta, que era lo mismo que desconfiar de la palabra de Dios. Dudó que el profeta llegaría a tiempo y no creyó al Señor. Hizo el holocausto por sí mismo porque creyó que Samuel no vendría, pero Samuel ciertamente llegó a tiempo porque, mis hermanos, todo lo que Dios promete, Dios lo cumple a su tiempo y cuando Él decide hacerlo. Muchos podemos decir en esta noche, bueno, a veces es difícil esperar, mi hermano, es que del hombre se puede desconfiar. Quizás Saúl desconfió de Samuel, Saúl desconfió de un hombre, porque todo hombre puede fallar. Es verdad, pero no podemos desconfiar de Dios. Y Samuel representaba a Dios, era el profeta de Dios. Entonces podemos concluir que una cosa muy importante es que no hay ninguna razón para dudar de la palabra de Dios, porque Dios no miente, no falla, no olvida, Él no se descuida. El que está desconfiado de Dios está pecando
porque Dios es digno de toda confianza. Peligro número 2, cometer hechos irresponsables, actuar con ligereza. Ningún hombre podía ofrecer holocausto en aquel tiempo, solamente el sacerdote, el profeta. Aunque fuera el rey, no importa, Saúl cometió ese error tan grande, haciendo algo que no estaba permitido para él hacer. Cuántas cosas que hemos hecho nosotros por la impaciencia y hemos actuado de manera adelantada, de manera alocada, de manera irresponsable. Un negocio, una decisión que tomamos. Alguien incluso ha llegado al colmo de ir a visitar un brujo, quizás conociendo a Dios, poniendo su empeño en fuerzas humanas y en fuerzas espirituales del mal, apresurándose terriblemente en vez de esperar lo que Dios va a hacer. Y en tercer lugar, tercer peligro es echarle la culpa a Dios. Y ese sí que es bien grave, ¿no? Responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones. Cometí esto, actué mal, actué rápido, pero es que Dios no me respondió a tiempo, Dios no llegó, el profeta Samuel no llegó. Eso fue lo que Saúl quiso decir, salvando su responsabilidad. Casi por regla general, un impaciente no acepta su responsabilidad, no acepta las cosas malas que hace y las peores consecuencias que recibe por eso. Saúl echó la culpa a Samuel por su locura, y hay mucha gente que le echa la culpa a Dios, pero tú y yo no vamos a hacer eso nunca, nunca, nunca. Si quizás tenemos situaciones difíciles que vienen como resultado y causa de nuestros malos actos, nosotros solamente, mis hermanos, nosotros solamente somos los responsables. Jamás Dios será responsable. Dios siempre está ahí, cumpliendo sus promesas. Dios siempre está ahí, haciendo lo que tiene que hacer. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, oigan bien esta palabra, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué palabra tan hermosa. En descanso y en reposo. Así es que debemos, oh mis queridos hermanos, así es que debemos, escuche bien, así es que debemos esperar en nuestro Señor. Y Él seguramente en su tiempo, Él nos va a dar lo que nos ha prometido.